Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar esta figura del lado derecho de sus pantallas. En la descripción de este video encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar. Empecemos. Alzado, croquis y vamos a realizar dos líneas. Una hacia la izquierda, una hacia la parte superior y además vamos a trazar una línea hacia la derecha, cuyo radio es de 30. Entonces venimos a Código inteligente, damos las medidas. Hacia el lado izquierdo es de 105 y de alto es de 30, ya. Y al lado derecho tenemos una distancia de 30 de igual manera. Y ahora sí, venimos a operaciones y vamos a utilizar la operación lámina. Revisamos que esté hacia adentro. Si un caso les está dando hacia afuera, con invertir dirección se hace hacia internamente. El espesor es de 10 y la extrusión es de 60. Ya, plano medio necesito. Ya, y aceptamos. Ahora vamos a la parte del redondeo del lado derecho. Venimos a redondeo y vamos a seleccionar un redondeo completo. Entonces seleccionamos las tres caras para que se coloque nuestro redondeo y aceptamos. Vamos ahora a efectuar nuestro cilindro. Entonces venimos a croquis y control 8 para posicionarnos. En nuestro origen está el centro, entonces donde se va a colocar nuestra circunferencia. Entonces de diámetro tenemos que es de 20 y de alto es de 80, pero tenemos que descontarle 10 de la parte superior y 10 de la inferior, entonces es de 60. Extruimos 60 y aceptamos. Ahora en la parte superior del cilindro vamos a efectuar otro cilindro. Entonces para ello croquis, nos posicionamos en la parte superior del cilindro y realizamos otro. Este es de un diámetro de 30, radio 15 y operaciones de extruir. Esta extrusión es de 10 y aceptamos. Ahora sí venimos a la vista alzado y vamos a realizar un nuevo croquis. Control 8 para posicionarnos y vamos a efectuar la saliente de los cuatro extremos que necesitamos. Entonces para ello vamos a utilizar esto está antes, entonces un poco más a la ¿ya? Y el siguiente también efectuamos de la misma manera. Ya, demos la medida correcta y después desfasamos 10 milímetros hacia la parte interna. Entonces tenemos que una distancia de 70, voy a considerar solo la mitad de 35, y de alto tenemos que es de 40. Entonces colocamos aquí 40 y aceptamos. Ya, para que no me dé problemas al rato de extruir, me voy a alejar un poco del centro y trazo una línea vertical. Y ahora sí, eliminamos y vamos a desfasar esto. Equidistar distancias, seleccionamos las dos distancias, invertimos la dirección y aceptamos. Ya, ahí está de forma correcta. Esto cerramos y ahora sí vamos a la parte inferior, que necesitamos que esta línea sea hasta el extremo de acá y trazamos dos líneas además para tener como referencia. Estas líneas después se van a borrar, entonces venimos a extender entidades y cerramos. Ya, ahora sí vamos a proceder con nuestros redondeos. El primer redondeo que vamos a realizar es de 15. Venimos a redondeo de croquis y colocamos acotar cada redondeo y vamos a acotar de uno en uno. Entonces el primer redondeo es de 15 y aceptamos.
el segundo es de 5. Entonces aquí eliminamos 15 y ponemos 5 porque no me da la posibilidad. Ya, y aceptamos. El de la parte inferior es de 25 y 15. Entonces seleccionamos y colocamos 25 y aceptamos. Y el siguiente es de 15. Esta no se selecciona porque el radio está muy alto, entonces con 15 y ahí ya se coloca y aceptamos. Y ahora sí trazamos una línea vertical para agrupar nuestros elementos y eliminamos. Y ahora sí revisamos. Aquí me parece que falta una línea. Bueno, sí está. Y ahora sí procedemos a extruir. Aquí está la falla. Entonces recortamos. Ya, ahí está de forma correcta. Y ahora sí, venimos a operaciones, extruir, plano medio. Y seleccionamos nuestro elemento. Y esto va a estar una extrusión de 10. Y está perfecto. Y aceptamos. Ya a este elemento necesitamos 4. Para ello venimos a matriz circular, seleccionamos la circunferencia y colocamos 4 y aceptamos. Ya, y ahora sí vamos a efectuar las demás operaciones que nos hace falta. Entonces para ello venimos a este croquis y control 8. Y ahora sí vamos a efectuar todos los elementos que necesitamos. Entonces voy a extender una línea vertical de 5 milímetros y una línea horizontal. Esto básicamente es de referencia. Entonces doy la medida correcta, que es de 5, y además en el origen tenemos una distancia de 65 hacia la izquierda. Eso también es línea de referencia. Entonces doy la medida de 65. En este punto vamos a trazar dos circunferencias de radio 30 y 40. Entonces veamos si se nos marca. Si se nos marca radio 40 y la interna es de 30. Entonces coloco aquí 60. Ya, ahí está perfecto. Ya, ahora sí necesitamos, o saben algo, vamos a eliminar esto y vamos a utilizar la operación ranura, y ahí ya se efectúa y extendemos hacia el lado derecho, y ahí sí ya ahorramos algo de tiempo. Ya, este radio es de 30 y aceptamos. Ya, y lo mismo hagamos con la exterior. A ver, eliminamos y vamos a ranura y efectuamos. Este diámetro es de 80. Ay, perdón, de radio 40. Ya, ahí está correcto. Ahí ganamos algo de tiempo. Y ahora sí, en el extremo vamos a trazar un rectángulo en la mitad. Ya, y ahora sí eliminamos los elementos que no necesitamos. A ver, recortar y eliminamos. Ya, no necesitamos esto ni esto. Ya, ahí está de forma correcta. Aquí necesito alargar esta línea de 10 y vamos a trazar un arco. Este arco va a estar colocado por toda la circunferencia. Entonces, a ver, aquí eliminemos esto. Ya, y ahora sí damos la medida correcta, que es de 75. Entonces colocamos 75 y aceptamos. Ya,
Y ahora sí, esta línea también hasta la mitad, porque vamos a utilizar la operación de simetría y no necesitamos esto de aquí, solo la línea de la mitad. Ya, esto tampoco no necesitamos, así que borramos. Ya, entonces aquí necesitamos cerrar este elemento y cerramos. Y antes de eso necesitamos equidistar esta circunferencia y tenemos que esta circunferencia es de 10 y aceptamos. Ya, alargamos este elemento y ahora sí, recortamos y eliminamos todo lo que no nos sirve. Ya, ahora sí vamos con los demás elementos. Aquí necesitamos esta línea alargar hasta aquí y la otra eliminamos. Ya, y esta también alargamos para utilizar como referencia y vamos a esta línea a hacerle constructiva. Ya, y ahora sí eliminamos. Y ahora sí vamos a proceder con nuestros redondeos que necesitamos. Tenemos un redondeo de 10, entonces, y todos son de 10, entonces desaparecemos a acotar por cada redondeo y vamos a colocar la medida de radio 10 y vamos a seleccionar los redondeos. Ya, en este caso son 3 y aceptamos. Y ahora sí, revisamos, corregimos fallas. Entonces aquí también está una falla, tenemos que cerrar estos elementos. Ya, y también este elemento de acá. Ya, y ahora sí vamos a proceder a crear una nueva simetría, pero necesitamos una línea de referencia. Entonces, o algo también para revisar, extruimos esta parte, control 7 y ahora sí, extruir y vamos a seleccionar los elementos. En este caso es una extrusión de 10 y aceptamos. Ya, ya, entonces nos hace falta crear una simetría. Venimos a simetría, seleccionamos la cara y aceptamos. Y ahora sí, control 7. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.